Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Ramírez Pulido, soy la coordinadora de la Comisión de Equidad en la Facultad de Ciencias y a nombre de esta les doy la más cordial bienvenida a este evento que está enmarcado dentro de la conmemoración del 8 de marzo. El día de hoy nos acompaña la licenciada Cecilia Núñez Martínez con la ponencia Epistemologías de lo anormal, perspectivas para deconstruir al sujeto en la ciencia. Y les voy a hablar un poco de la trayectoria de Cecilia. Ella es oaxaqueña, candidata a Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y licenciada en Literatura y Ciencias del Lenguaje. En 2004 cofundó el Laboratorio Corporal Red Latinoamericana de Teoría y Prácticas Queer, o de la disidencia sexogenérica, proyecto a partir del cual produjo y condujo el primer programa de radio sobre teoría queer que existió en México, 2004 a 2010. También mediante el proyecto Laboratorio Corporal ha compartido talleres sobre temáticas de género y diversidades con colectivas de diferentes puntos del país y ha contribuido en la capacitación de sectores de gobierno y particulares. Entre sus líneas de investigación se encuentran género y espacio doméstico, cultura visual en México, así como las transformaciones en la relación cuerpo, técnica, subjetividad y los modos de vida digitales. Ha publicado artículos en libros y revistas como La Revista de la Universidad y el Nepantla, Liminidad y Transición, Escritura Chicana de Mujeres, CITAN UNAM 2016. En su experiencia profesional se posiciona desde la comunicación crítica y el análisis cultural, perspectivas desde las cuales ha coordinado la comunicación de instituciones educativas y proyectos culturales como Casa Vecina y la Fundación del Centro Histórico, la Universidad de Claustro de Sor Juana, el Laboratorio de Ciudadanía Digital del Centro Cultural de España en México, el Festival Enclave de Poesía, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, entre otros. Actualmente es jefa de comunicación para la igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género de la universidad. Y bueno, sin más preámbulo, Cecilia, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible estas sesiones, que han estado bastante buenas. Veía hace rato también la de Lucía Sichia, ¿no? Una pensadora teórica bastante interesante, importante en el momento, que además tenemos la fortuna de que esté trabajando en la UNAM, ¿no? Y en fin, ¿no? Los conversatorios que han tenido también con estudiantas, ¿no? Que fue realmente muy interesante poder conocer un poco de la perspectiva de ellas, ¿no? Como estudiantes de ciencias en la universidad, ¿no? Desde cómo viven el tema de género en las aulas, en las clases. En fin, ¿no? Creo que el tema es muy amplio y me gusta que estemos en este marco del 8M, ¿no? Del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que como sabemos pues tiene una historia muy interesante también, ¿no? Una historia de lucha, ¿no? Una historia por los derechos y demás, y que tengamos la oportunidad de dialogar también interdisciplinariamente, ¿no? En este espacio. Me siento muy contenta con esta invitación. Porque es, digamos, yo no había tenido ocasión de dialogar en un contexto de ciencias, ¿no? En la Facultad de Ciencias, y eso me pone realmente muy contenta y me representa también como una especie de desafío, ¿no? Me puso a pensar mucho en qué es lo que podría yo decirles, ¿no? ¿Qué reflexiones podría yo proponerles en este marco, ¿no? Porque como bien escucharon, pues bueno, yo vengo de la rama de las humanidades y también de las ciencias sociales, ¿no? Que si bien pues ya son estos cruces también interdisciplinarios que se dan en las ciencias sociales, ¿no? Donde intervienen también, no sé, la comunicación, la sociología, ¿no? La antropología, un poco de psicología también, ¿no? Y sobre todo algo que me parece muy importante recuperar, que es toda la rama del pensamiento filosófico, ¿no? Que creo que nos puede ayudar a tender puentes entre disciplinas para poder cuestionarnos de alguna forma
algunos saberes que pudieran estar muy arraigados, ¿no? Que pudieran estar muy naturalizados, que es como una de las cuestiones que más me interesan a mí. Entonces, bueno, dicho lo cual, ¿no? Como he hecho este preámbulo, agradeciendo a quien tenga que agradecer, desde dónde puedo hablarles yo, ¿no? Como decía, había estado pensando mucho en cómo poder hablarles hoy en este contexto de la Facultad de Ciencias, ¿no? En este espacio virtual, aunque se sume gente de todas las disciplinas, aunque se sumen personas que vienen de diferentes bagajes o con diferentes intereses, diferentes historias, ¿no? Y creo que un punto de partida que podría ser es justo el de la propia historia, ¿no? O sea, ¿cuál es mi historia y cuál es mi relación con las ciencias, ¿no? Para mí, las ciencias sobre todo en mi infancia, ¿no? En mi adolescencia, fueron como ese objeto del cual había que huir, ¿no? O sea, del cual me aterrorizaba, porque me parecía muy complejo, me parecía muy difícil, eran, digamos, como sistemas o estructuras de pensamiento a las cuales a mí me resultaba muy difícil de acceder, ¿no? Y sobre todo esto, las matemáticas, sobre todo la física, la química, en la secundaria y en la preparatoria presenté varios extraordinarios de química, ¿no? Y realmente siempre tuve como esta necesidad de huir de esas disciplinas, ¿no? Que sí me gustaba el español muchísimo, ¿no? Las clases de español, acercarme a entender las estructuras gramaticales, por ejemplo, los significados de las palabras, las historias de las palabras, ¿no? Me gustaba mucho la geografía también, por ejemplo. En fin, ¿no? Otros intereses que se fueron presentando después. Pero digamos, para mí hubo un reencuentro también con las ciencias, ¿no? O con esto que podemos llamar de una forma muy genérica y quizás hasta un tanto burda, como las ciencias, ¿no? O la ciencia incluso, como en plural, ¿no? Como una especie de ciencia universal, ¿no? Y este reencuentro para mí tuvo que ver con mi incursión, con mis prácticas, digamos, en los feminismos, ¿no? O sea, desde muy joven, ¿no? Desde prácticamente pues los 15, los 16 años empecé a incursionar, ¿no? en diferentes espacios, diferentes proyectos feministas, a leer un poco, ¿no? De lo que me llegaba. Para mí, por ejemplo, mi entrada al feminismo fue por la obra de Sor Juana, ¿no? La cual leí en la secundaria con mucho interés y mucha devoción, y la preparatoria y la universidad, ¿no? También. Y me intrigaba mucho, ¿no? También como un personaje digamos, reconocido por la poesía, ¿no? Por las letras, podía tener un pensamiento que intentaba escudriñar en lo científico, ¿no? En aquello que para ese momento, ¿no? Para el periodo novohispano, se configuraba como un pensamiento científico, ¿no? Entonces, bueno, ese reencuentro con las ciencias, de mi persona con las ciencias, también, o sea, más allá de esto, también me resultó un poco ríspido, ¿no? Un poco ríspido y al mismo tiempo intrigante, inquietante, cuando, digamos, empiezo a tener como mucho más noción de cuestiones que tienen que ver con la identidad sexogenérica, ¿no? Cuando empiezo como a confirmar que aquellas identidades que me habían sido asignadas, aquellas formas de ser, aquellas expectativas que había como sobre mi persona, no iban a cumplirse, ¿no? Y no solo no iban a cumplirse, ¿no? Me refiero a estas expectativas que vienen con la feminidad, por ejemplo, ¿no? Como el hecho de casarse, ¿no? Con un hombre, evidentemente, de casarse con un hombre, de tener hijos, en fin, ¿no? Como toda esta serie de expectativas que se generan alrededor de las identidades de género, ¿no?
para ser una mujer tienes que ser de tal forma, para ser un hombre tienes que ser de tal forma, ¿no? Entonces esto a mí me generaba ya como mucho conflicto, y creo que uno de los momentos en los que identifico que algo de esa forma en que la ciencia, ¿no? Dicho ahora entre comillas, intentaré como desglosarlo un poco en el recorrido que les propongo, cuando la ciencia hace, digamos, como un juicio sobre mi persona, sobre mi subjetividad, sobre mi forma de ver el mundo, sobre mis intereses, sobre mis deseos, sobre mi cuerpo, ¿no? Es, digamos, como, por ejemplo, el hecho de ir a una consulta médica, ¿no? Cuando vamos a una consulta médica hay una especie de historia clínica que hay que contestar con ciertas preguntas que generalmente te la hace otra persona, un médico, médica, enfermero, enfermera, ¿no? O quien corresponda. Digamos, hay una serie de cuestionamientos que hay que responder en unas casillas como muy fijas, muy estructuradas, y si no corresponde la experiencia de uno, la forma de vivir el mundo de uno o de una, en esas casillas se genera un conflicto, digamos, como interior, personal, que quizás a muchas personas no les podría suceder, ¿no? Pero a mí sí, ¿no? O sea, a mí me provocaba muchas cosas, ¿no? Digamos, el cuestionario, pongámoslo como ejemplo, ¿no? Como punto de partida, también como invitación para que cada persona que nos esté escuchando pueda también reflexionar sobre su propia historia, ¿no? Digamos, es ponerme a mí de ejemplo, como categoría de análisis más bien, puede servir también para detonar algunas otras reflexiones en el plano personal de cada uno, de cada persona que esté escuchando, ¿no? Digamos, como una mujer, ¿no? Que había vivido como mi vida como una mujer, que, digamos, de pronto confirma, ¿no? Que le gustan otras mujeres, ¿no? O sea, que puede relacionarse erótica y afectivamente con otras mujeres y que eso la hace completamente feliz, ¿no? Y entonces llega a una consulta médica y dentro de esta historia clínica que hay que resolver, hay preguntas como, bueno, sí, fecha de la primera menstruación. Ah, bueno, tal, ¿no? Ok. Fecha de la última menstruación o de la menstruación más reciente, ¿no? Ah, bueno, sí, no sé, hace 2 semanas, ¿no? ¿Usted tiene vida sexual activa? Sí. Ah, bueno, ¿no? ¿Y cuál es el método anticonceptivo que usted utiliza? ¿No? Ah, no utilizo métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Sobreviene como el asombro, ¿no? Por parte del personal médico, del enfermero, enfermera, médico, médica, quien esté, porque es como, ¿cómo? ¿No? O sea, pero ¿cómo? No sabe usted que se tiene que proteger, ¿no? Que usted necesita usar métodos anticonceptivos. Digo, no, o sea, no necesito usar métodos anticonceptivos porque no corro el riesgo de un embarazo, ¿no? O sea, no me relaciono sexualmente con cuerpos que tengan espermatozoides que puedan fecundar mis óvulos, ¿no? Así por no hablar de hombres, mujeres, ¿no? Otra vez, como para empezar un poco a adentrarnos en la deconstrucción de lo binario, ¿no? O empezar a resignificar qué implica pensar el mundo en términos binarios, ¿no? Entonces, digamos, es como enfrentarte de alguna forma con ese cuestionario, con esa historia clínica que no encaja dentro de tu propia historia, ¿no? Y el hecho de responder, por ejemplo, no uso métodos anticonceptivos, entonces cancela o cancelaba, o generalmente, ¿no? En todas mis consultas médicas es así, cancela inmediatamente lo demás, ¿no? Entonces hay como un proceso de regresarse a las otras preguntas que ya habían quedado respondidas, y
se regresa un poco a ese estado, ¿no? Entonces, como de, entonces no, entonces usted no tiene una vida sexual activa, ¿no? Y entonces sobreviene como esa cancelación de la persona, ¿no? Esa cancelación de lo que uno es. Y eso, digamos, es un ejemplo, por decirlo mínimo, ¿no? Por decirlo, quizás o sea, no me provocaba más que una molestia al salir de la consulta, ¿no? Y estar pensando todo el tiempo en eso y ay, qué mal, ¿no? Pero cómo, no hay posibilidad para mí en ese registro, ¿no? Y por otra parte, otra estrategia en la que, pues dices, pues está bien, ¿no? O sea, también está bien pasar desapercibido, ¿no? Que eso es lo que se va a conectar un poco con otro digamos, interés mío que se fue dando, con el que me fui encontrando también desde muy joven, que es con el interés hacia lo queer, ¿no? Que vamos a intentar llegar hacia allá, si nos da tiempo, ¿no? Un posicionamiento, un conjunto de teorías, de postulados que van a intentar desnaturalizar hasta sus últimas consecuencias las identidades sexogenéricas, ¿no? Intentan decir que se puede vivir en un mundo que no esté dividido solamente en términos de hombres y mujeres, ¿no? En términos de masculino, femenino, en términos de homosexual, heterosexual, ¿no? Como les decía, esto es como un pequeño ejemplo, ¿no? Un pequeño parteaguas que tampoco pretendo ni decir, oh, mi vida, qué trágica ha sido, ¿no? O sea, para nada. Reconozco, ¿no? Y participando también en diferentes círculos activistas y demás, pues también conozco la realidad que viven las personas transexuales, ¿no? Tengo también como esas realidades muy cerca y si esto es lo que vive, digamos, una persona con identidad, por ponerlo entre comillas, o como generalmente se le denomina como lésbica, lo que viven las personas trans, ¿no? O sea, la falta de esta especialidad en medicina en medicina trans, ¿no? En general, o sea, cómo atender a esos cuerpos que necesitan una atención médica, ¿no? Que necesitan una revisión, que tienen algún problema, un dolor, bueno, hay que ir y qué pasa cuando te enfrentas a esto, ¿no? Entonces, bueno, para hablar como un poco del tema de la ciencia, ¿no? O de la propuesta que les quiero compartir a partir de este título, ¿no? De la charla, Epistemologías de lo anormal, perspectivas para deconstruir al sujeto en la ciencia, habría que descomponer el título, ¿no? Como desagregarlo, recomponerlo y ver cuáles son como los elementos que están ahí presentes, ¿no? Primero, la palabra epistemología, ¿no? O epistemologías le puse yo en plural, que digamos, o sea, primero que entendemos por epistemología, ¿no? Es, digamos, una palabra que viene del griego, episteme, conocimiento o ciencia, y logos, ¿no? Es que es el otro componente de la palabra, que podría ser razón, palabra, orden, ¿no? Es decir, una forma también como de ir ordenando algunos conocimientos o de expresar algunos conocimientos en torno a la propia persona, a la propia experiencia del mundo. Por esto los feminismos o algunos feminismos, sobre todo los que están como más cercanos al tema del pensamiento filosófico, van a proponer también una epistemología feminista, ¿no? O sea, ¿por qué es necesaria una epistemología feminista? Es decir, una forma de articular el mundo y de concebir al mundo desde nosotras mismas, ¿no? Porque, digamos, vivimos en un mundo donde ha privado un poco lo universal, ¿no? Un poco, mucho, el masculino universal, ¿no? Entonces,
los feminismos van a hablar también desde la importancia de poder construir la propia epistemología, ¿no? La propia historia, ¿no? De apropiarnos de nuestros propios relatos para poder producir también nuestro propio conocimiento, ¿no? Y esto es un conocimiento que implica la participación de todas las disciplinas, ¿no? O sea, lo necesitamos realmente desde los feminismos. O sea, necesitamos a las científicas, necesitamos dentro del rango amplio de las científicas, las matemáticas, necesitamos a las médicas, necesitamos a las químicas, a las biólogas, ¿no? Pero también necesitamos a las artistas, a las escritoras, a las arquitectas, a las urbanistas, ¿no? Porque cada vez más entendemos o tenemos que avanzar hacia entender que los espacios, las disciplinas de conocimiento no son neutras, y tampoco los espacios, ¿no? Las ciudades no son espacios neutros. Las aulas universitarias no son espacios neutros, son espacios donde las construcciones de género juegan un papel muy importante todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué de alguna forma no nos sentimos seguras cuando vamos transitando por el metro, ¿no? O cuando vamos transitando de una calle a otra, ¿no? O recuerdo ahora también un conversatorio que hubo con una arquitecta urbanista feminista muy interesante, chilena, ahora no recuerdo el nombre, pero lo recordaré, que hablaba de esto, ¿no? Como de estos espacios, por ejemplo, el tránsito del paradero a el CCH, ¿no? O a la prepa 6. O sea, ¿cuáles son esos tránsitos que están viviendo las estudiantes y que en esas condiciones, ¿no? También de urbanización, de hiperurbanización, van poniendo en peligro, ¿no? O van limitando cada vez más el hecho de poder pedir ayuda, ¿no? Porque hay tanto ruido que si algo te sucede, pues no puedes gritar, porque o gritas, pero pues nadie te va a escuchar, ¿no? Dentro de esa masividad, digamos, hay también una vulneración del cuerpo femenino en esos espacios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también que las arquitectas, que las urbanistas estén trabajando con perspectiva de género, ¿no? O sea, que aporten desde su saber y que sean también, que tengan la iniciativa, ¿no? Que puedan vincular para poder desnaturalizar de alguna forma esos saberes que se han consolidado desde un entendimiento universal androcéntrico del mundo, ¿no? Entonces, bueno, dentro para entender también un poco, aproximarnos a qué nos referimos cuando hablamos de una epistemología de los anormales, es muy importante el pensamiento, o al menos ese es el lugar desde el cual yo puedo hablar, ¿no? El pensamiento de Michel Foucault, filósofo francés, que a mí me gusta mucho, para mí yo lo considero como un aliade, ¿no? Además, pues fue un filósofo homosexual, que pensaba mucho desde este lugar, ¿no? De alteridad. Pensó mucho, por ejemplo, o estudió mucho la cuestión de las cárceles, la cuestión de los manicomios, ¿no? Es decir, aquellos como lugares, enclaves donde se depositaba como el detritus de la sociedad, ¿no? Los desechos de la sociedad, aquellos cuerpos, aquellas identidades, aquellas subjetividades que no eran productivas, que no podían insertarse dentro de lo que se esperaba como de una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece importante recuperar ahora el pensamiento de Foucault, que además va a servir también de base para el desarrollo de las teorías queer después, las teorías de lo raro, de lo anormal, de lo abyecto, que van a estar alimentándose también constantemente con los feminismos, ¿no? No son separados, sino que de alguna forma estamos en ese contacto, ¿no? Foucault va a resignificar esta cuestión de la episteme como ciencia,
¿no? Lo va a proponer también la episteme más como un paradigma, ¿no? Es decir, una configuración de saber de una época que va definiendo al interior de sus márgenes los desarrollos normales que van a tener como sus objetos de estudio, ¿no? Y va a dejar por fuera aquello anormal del conocimiento de la época, ¿no? Es decir, que las epistemes, que las epistemologías tienen una vigencia, que se corresponden, digamos, en una trama, en un relato, en una narrativa, se corresponden con el periodo en el que se ubican, ¿no? Él va a poner, por ejemplo, o va a recuperar el ejemplo de la melancolía, ¿no? O sea, la melancolía que hoy podría ser abordada, no sé, desde la psicología, ¿no? O desde la poesía, cuando alguien está melancólico, ¿qué sucede, no? Entonces, digamos, él retoma también un retrato, una pintura del siglo XVI, donde se retrata la melancolía y es como una especie de espíritu que llega, ¿no? Entonces, para acercarse a estudiar la melancolía o a desentrañar qué podría ser la melancolía, podría haber muchos abordajes dependiendo de la época en la que estemos, en la que nos ubiquemos, ¿no? Para los griegos, por ejemplo, pues una mujer se embarazaba cuando sentía la presencia de Demeter, ¿no? De la diosa de la fertilidad, ¿no? Es decir, que el embarazo no ocurría por la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, sino por la presencia de Demeter, ¿no? Y el enamoramiento no ocurría por una cuestión, digamos, hormonal, ¿no? Como se le trabaja desde la teoría queer, como un sistema de secreción comunicante, ¿no? Las hormonas vinculan, ¿no? A los cuerpos, a los deseos, ¿no? Entonces, bueno, si te enamorabas era porque Afrodita aparecía, ¿no? Porque Afrodita estaba por ahí, o Cupido, ¿no? Que todavía tenemos por ahí esa representación, ¿no? Es decir, que en cada presente, en cada momento, cuando decimos el momento presente, se establece una relación de jerarquía con los presentes anteriores. Y se sostiene a la vez una especie de avance progresivo, según el cual, cuanto más cerca estamos del presente, más cerca estamos de la verdad, ¿no? Es decir, lo que yo entiendo por verdad o los criterios que aplico para conocer la verdad son los criterios de mi presente, ¿no? Esto nos va a decir Michel Foucault. Es decir, que el presente y la verdad están juntos en un mismo recorrido, ¿no? Y van a constituirse como dispositivos de saber que se ponen en juego en cada época, como decía, ¿no? Digamos que estamos hablando de un cierto margen, ¿no? Que fija un marco, ¿no? Un marco que fija los márgenes a partir de los cuales se desarrolla, por ejemplo, una investigación de conocimiento, ¿no? Se desarrolla un criterio de verdad. Por ejemplo, otro ejemplo que nos pone Foucault es que del siglo XIII, para los escolásticos, los filósofos escolásticos del siglo XIII, una pregunta, un problema importantísimo era ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? ¿No? Y entonces suscitaba discusiones, ¿no? Y Santo Tomás le dedicó 3 tomos de la Suma Teológica a discurrir sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué nos implicaría la pregunta de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Nos implicaría entender que para los escolásticos del siglo XIII, los ángeles eran diminutos, ¿no? O sea, prácticamente imperceptibles o invisibles, como para que se preguntaran cuántos cabían en la cabeza de un alfiler, 1, 2, 3, 1000, 1,000,000, y argumentaban, ¿no? O sea, había debates, había
argumentaciones intensas para incluso disciplinas, ¿no? Como la angeleología, que era una disciplina del siglo XIII, muy seria, muy rigurosa para tratar de entender cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler, ¿no? Es decir, que el saber se construye en función de los acontecimientos, ¿no? Y de las narrativas propias de una época. Y esos, digamos, acontecimientos o estos conocimientos se vinculan con las disciplinas y entonces se forma un paradigma, ¿no? Es decir, si el problema es preguntarnos o es saber cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, va a haber argumentos para eso. Porque entonces se trata, nos dice Foucault, de un juego de palabras, ¿no? De una recomposición del lenguaje. Entonces las palabras parece que se vuelven autónomas, ¿no? Que no importa su contenido, sino cómo ordenamos esas palabras para que produzcan un criterio de verdad. Foucault restaura entonces el interés por el mundo de la sofística, ¿no? Por el mundo de la argumentación, que esto también va a ser muy importante ahora con los feminismos actuales, ¿no? Es muy importante también que las estudiantas se formen también digamos, en el conocimiento, en el entendimiento también de las corrientes del feminismo, de los feminismos, y también de las ancestras, ¿no? Las ancestras feministas, como entender que las luchas de hoy no se generaron de manera espontánea, ¿no? No crecieron un día de la nada, sino que vienen de una larga trayectoria, de una larga historia de lucha y de resistencia, ¿no? El hecho de que podamos estar en las universidades, el hecho de que yo pueda vestirme como me quiera vestir, ¿no? Que pueda relacionarme afectivamente con quien yo me quiera relacionar, ¿no? Que pueda, si quisiera, firmar un contrato matrimonial, ¿no? Eso implica también como un entendimiento como de cómo se componen, ¿no? el conocimiento en el mundo y cómo podemos desarrollar argumentos también para defender lo que consideramos que nos hace falta, ¿no? Para articular nuestras luchas políticas, ¿no? Por ahí decía también Celia Amorós, la filósofa española, que conceptualizar es politizar. Entonces, digamos, si somos capaces de conceptualizar lo que nos sucede, nuestros miedos, nuestras luchas, nuestros deseos, el mundo en el que queremos vivir las mujeres, somos capaces de llevarlo al entorno político, ¿no? Y el entorno político es un entendimiento muy amplio, ¿no? Lo político no significa solamente un conjunto de políticas públicas, ¿no? Significa la visibilidad, significa el reconocimiento, significa el derecho a construir una identidad propia, ¿no? Entonces, bueno, qué importante va a ser para Foucault el trabajo con las palabras, ¿no? Esto nos lo dice en el libro Las palabras y las cosas, que es un libro muy, muy interesante, un conjunto de clases, clases de materias, ¿no? Él era profesor, entonces como mucho de lo que tenemos hoy de su producción, de su pensamiento, es gracias a la desgrabación de las clases, ¿no? Que alguien se puso a transcribir y después se han editado muchísimos libros con el contenido de sus clases, ¿no? Entonces, va a decir que las palabras no hablan de las cosas, ¿no? Sino que las palabras hablan de otras palabras, ¿no? Si es una cuestión de argumentos, entonces las palabras en sí no están hablando de las cosas, ¿no? Sino que están hablando de otras palabras, ¿no? Entonces las palabras ordenan a las cosas, ¿no? Y es el ser humano, que cuando hablamos en este contexto del ser humano, sí, generalmente es el ser humano europeo, burgués, sano, productivo, propietario,
propietario de los bienes, ¿no? de producción, propietario de las tierras, propietario de las personas incluso, y por lo tanto propietario de las palabras, ¿no? Y es este ser humano quien compone la realidad, ¿no? Entonces, bueno, tengo todavía como bastante que decir, pero me parece que hay algunas preguntas por ahí que Sí, si quieres te empiezo a decir las preguntas. Sí, Una de exacto, para que Natalia. nos dé tiempo, Carla, si Claro. no, yo me puedo seguir aquí como 800 horas. Claro. Natalia Morfín pregunta, ¿cómo empezar a cambiar esa estructura de la vida que debe llevar una mujer? Sandra Lorenzano, muy bien. Ceci y Majo Benítez, ¿cómo podríamos ayudar a alguien en su proceso de entender su identidad? Me quedo aquí y sigo después con el siguiente. Perfecto. Sí, ¿cómo comenzar a cambiar esa estructura? Esa fue la primera, ¿verdad? Sí. ¿Cómo empezar a cambiar la estructura de la vida que debe llevar una mujer? Bueno, para empezar, acercándonos a desnaturalizar todas las seguridades que tenemos, ¿no? Digamos, entender que lo natural realmente no, es como difícil de expresar que haya algo natural, ¿no? Digamos, y justo es algo que Foucault nos va a hablar como de esta supuesta como naturaleza, ¿no? Que siempre dice una construcción de sentido, ¿no? O sea, no hay algo tal como la naturaleza, sino, digamos, hay cosas que suceden, pero siempre nos relacionamos con eso que sucede construyendo el sentido, ¿no? En el cual el ser humano y la realidad siempre se están modificando entre sí. Es decir, que nosotros podamos decir, es que es natural que las mujeres hagan esto y que los hombres hagan lo otro, implica fijar un criterio de verdad sobre la idea de naturaleza, ¿no? O sea, que viene toda esta historia, pero entonces, ¿qué significa lo natural, no? O sea, porque lo natural no es lo mismo para el siglo XIII que para el siglo XXI, ¿no? O sea, en el siglo XXI la idea de naturalidad se empieza a desarticular cada vez más, ¿no? Porque nos damos cuenta que en realidad son construcciones culturales o construcciones sociales, ¿no? Entonces, es la forma en la que vemos el mundo, ¿no? O sea, si nos convencemos, otra vez bajo la base de los argumentos, si nos convencemos de que un cuerpo de tales y tales y tales características, porque lo hemos organizado de esta forma, le vamos a nombrar mujer, entonces existe una convención social en la que todos acordamos en que ese cuerpo va a ser una mujer, ¿no? Y lo mismo con un hombre, ¿no? O sea, digamos, esas convenciones de género son convenciones sociales, ¿no? Entonces, cambiar la estructura de la vida que debe llevar una mujer tiene que ver con con el interés propio, ¿no? Tiene que ver con empezar a desidentificarse, ¿no? A desidentificar, o sea, cuando hablamos de identidad, en realidad tendremos que hablar más de desidentificación que de identificación bajo esta perspectiva, ¿no? Tenemos que empezar a decir, eso no, o sea, con eso no estoy bien, ¿no? Y eso que identificamos con lo que no estamos bien, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser, no estoy bien con que sea maltratada, no estoy bien con que siempre me toca lavar los trastes, no estoy bien con que mis hijos me ignoren, o que para mis hijos solo sea tal o cual cosa, no estoy bien con que sea un objeto sexual incluso para mi marido, ¿no? Implica decir eso, ¿no? O sea, no estoy bien, o sea, identificar esas incomodidades que te dan el hecho o sea, por ser mujer, ¿no? Entonces, esa es una forma de empezar a cambiar las estructuras de vida, ¿no? Y es desidentificar, más que identificar, desidentificar, ¿no? Es como eso que estaba tan seguro, empezar a desmontarlo hacia atrás, ¿no? Majo Benítez, ¿cómo podríamos ayudar a
a alguien a entender ayudar a alguien en su proceso de entender su identidad. No sé si te refieres a alguna cuestión como identidad sexogenérica o qué tipo de identidad. Me imagino que sí, pero tiene que ver con esto también, ¿no? Tiene que ver con que la identidad no es nunca fija ni estable, con que la identidad siempre está en devenir, nunca llega a un punto final, ¿no? Nunca acabamos de conocer quiénes somos, ¿no? Hay una paradoja muy interesante también que se retoma por ahí desde estas perspectivas, ¿no?, filosóficas que coquetean un poco con las ciencias, ¿no?, que intentan aproximarse a desarticular un poco las ciencias, que es la paradoja de Teseo, ¿no?, que ahora justo se ha vuelto como súper popular en días recientes porque aparece en esta serie de WandaVision, de Disney Plus. No la he visto, pero no sé si la voy a ver. Pero digamos aparece por ahí, ¿no? Entonces de pronto se puso como en boga la paradoja de Teseo, ¿no? Que es pues Teseo, ¿no? De Teseo de Creta, cuando va a enfrentar a Minos, al Minotauro, y lo vence, y después regresa, ¿no? Y su barco, el barco en el que iba, se queda como monumento, ¿no? Pero, digamos, el barco, pues con el tiempo, como es de madera, pues empieza a pudrir y entonces empiezan como a desmontar tablita por... esta tablita ya se pudrió, entonces la desmonto y pongo otra nueva, ¿no? Así, tablita por tablita, hasta que queda, digamos, muchos podrían decir como un barco nuevo, ¿no? Entonces, pues claro, esa es la paradoja, ¿no? Como es el barco de Teseo o ya no lo es, ¿no? Y eso aplica para el mundo y eso aplica para la identidad, ¿no? O sea, realmente siempre estamos desmontándonos las tablitas de nuestro barco porque nunca somos la misma persona, ¿no? Entonces, entender su identidad tiene que ver con, digamos, si es una persona, no soy psicóloga, ni pretendo que sea que como un consultorio de la doctora Corazón, ni nada por el estilo, pero digamos, si es una persona que te importa, una persona a la que amas profundamente y piensas que está como en una situación conflictiva, ¿no? En la que no puede ser quien es, en la que no tiene la posibilidad de expresar su identidad, su forma de ser, como quisiera, digamos, yo diría que acercarse a esta persona de la forma más amorosa posible, ¿no? O sea, hacerle saber que no está mal, que no importa cómo sea, que no importa cómo quiera vestirse, que no importa quién ame, no está mal, que es un ser humano y que tiene derecho a expresarse como quiera y a ser quien quiera ser, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que me parece importante. Natalia nos decía de qué forma se puede establecer un diálogo con la familia para que entiendan del tema y no se formen barreras entre el núcleo. A veces la familia es como, pues no voy a decir que el peor enemigo, pero a veces la familia es como justo el núcleo en donde cuesta más trabajo desarticular esas seguridades, ¿no? Yo te diría que la familia puede ser extendida, ¿no? O sea, hay otras familias que nos encontramos en el camino de la vida y que nos entienden a la perfección y que nos aman como somos y que no les importa cómo seamos, ¿no? Tampoco tendría alguna receta para... En todo caso, no soy tampoco el mejor ejemplo de cómo abordar temas complicados con la familia, temas complicados de identidad, ¿no? De género, con la familia, pero sí que me parece que cuando el amor entre los vínculos familiares, ¿no? Son fuertes, ¿no? Son más que fuertes, ¿no? Que hay un amor y un respeto en el fondo. Puedes o no entender, puedes o no estar de acuerdo, ¿no? Puede darte miedo, ¿no? Porque genera mucho miedo,
como de, ¿y ahora cómo le voy a decir a la tía fulanita que mi hija es lesbiana? O ahora cómo le voy a decir que mi hijo es trans, o que mi hijo tiene un novio hombre, ¿no? Entonces entran como todos estos temores, pero digamos hay que ir poco a poco, ¿no? Con el núcleo familiar siempre hay que ir poco a poco en esas cosas. En mi experiencia tampoco no forzar nada, ¿no? Ni obligar a nadie a que tenga que aceptarte. O sea, en todo caso, el mundo es bien grande, y hay muchísimas personas que sí te quieren y que sí te entienden y que sí están dispuestas a acompañarte, ¿no? Entonces, pues nada, como decía, las familias extendidas también son bien bonitas, ¿no? Es bien bonito extender como esa familia y encontrarte otros tipos de familia también, ¿no? Y también te dice Ina Rivera de Lee, excelente, hola Ceci, y Hola, Fanny. Koyolchowski Sánchez, ¿cómo convivir con las teorías y padres de la ciencia cuando en su contexto no tomaban en cuenta a la mujer como sujeto de investigación? Exacto. No, es muy interesante, Koji, porque, digamos, ese pensamiento, ¿no? Como de los padres de la ciencia, ¿no? O los padres de la filosofía, también puede ser desmontado, ¿no? También puede ser desarticulado. O sea, una cosa fue lo que quisieron decir en su tiempo, y otra cosa, digamos, las metáforas que nos pueden proponer ahora resignificadas para nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, el paradigma o la paradoja de Teseo, pues seguro quería decir muchísimas cosas en su época, ¿no? Pero hoy nos puede ayudar para entender cómo todo puede ser desmontable, ¿no? O el principio también de Heráclito, ¿no? De nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Pues Heráclito, quién sabe bajo qué contexto lo dijo, quién sabe qué quiso decir, ¿no? O sea, el punto es que a nosotros hoy nos sirve para decir que, que sí, que todo cambia, ¿no? Que nunca nadie es la misma persona siempre, que las identidades no son fijas, no son estables, que no existe una sola forma de ser, ¿no? Una sola forma de vivir en el mundo, ¿no? Entonces creo que por ahí se puede desarticular. Y la otra también, pues siempre es producir el propio conocimiento, ¿no? Siempre, como decía, ¿no? En los movimientos feministas tenemos que ser capaces de articular nuestras propias epistemes, nuestros propios flujos de experiencia, de conocimiento, entender cómo estamos viviendo el mundo y no esperar a que alguien más nos diga cómo hacer, cómo vivir nuestros feminismos, cómo comportarnos, cómo relacionarnos en sororidad con otras mujeres, ¿no? Entonces hay expresiones muy bonitas que también han salido ahora a partir de las marchas, ¿no? En el 8M, no sé, abrazarse, ¿no? Esta foto, esta imagen de las compañeras del bloque negro encapsuladas por los granaderos, ¿no? Y ellas en el centro abrazadas, ¿no? Entonces, hay formas de vincularse con otras personas o entre mujeres, por ejemplo, que van a ir más allá, ¿no? Entonces, sí, es cierto, y a mí me lo parece, ¿no? O sea, el feminismo es la revolución del siglo XXI, como se dice, ¿no? Y no va a parar hasta que se transforme realmente el mundo. Fácil no es, en 5 años no va a pasar, en 10 tampoco, en 20 tampoco. Va a ser un proceso lento, pero sí que podemos llegar a tomar también ese control, ¿no? De nuestras propias vidas. Muchas gracias. Y también te pregunto, Elizabeth Sánchez, en los últimos meses he notado que parte de la comunidad feminista considera que la comunidad trans no tiene lugar dentro de la lucha feminista. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Sí, sí, o sea, pues te refieres un poco quizás a lo que ahora se denomina como lo TERF, ¿no? Que es como este feminismo trans excluyente, o digamos TERF, esas son las siglas, ¿no? Como que vienen como del inglés.
Pero sí, yo soy de la idea, o mi perspectiva es que un feminismo que excluye a otras mujeres no es feminismo. O sea, es un tipo no sé, agrupación que busca como sí la sororidad entre mujeres, pero que está delimitando demasiado qué entendemos por mujer, ¿no? Y lo que se puede entender por mujer es muy amplio, ¿no? Justo en la mañana me salía un grupo en Facebook al que seguía, que es Mujeres de Sal, es un grupo feminista de Salina Cruz, me parece, bueno, del Istmo, ¿no? Recuerdo si es de Salina Cruz o de Tehuantepec, que están todo el tiempo con estos mensajes, ¿no? Como de las trans no son mujeres, ¿no? Y por supuesto que si una persona tiene el valor, tiene la valentía de pararse frente al mundo como una mujer, es una mujer, ¿no? No vamos por la vida revisando la entrepierna de las personas para a ver tú qué eres, ¿no? O pidiéndole su carta cromosómica para saber si tiene el derecho o no de llamarse mujer, ¿no? Entonces me parece algo lamentable y que o sea, implica mucho también como esta desinformación, ¿no? De algunas corrientes feministas, ¿no? Como hay que intentar ir más allá, ¿no? Profundizar un poco más allá y no solamente quedarnos en la superficie de lo que se considera como feminismo. Cada quien puede construir su feminismo como quiera, ¿no? Pero a mí en lo personal me parece muy lamentable que se excluya a las mujeres trans, ¿no? O sea, yo jamás lo haría y siempre expresaré toda mi sororidad con las mujeres trans, ¿no? Vale, Henry te pregunta, ¿cómo podemos hacer para generar esos canales de confianza con nuestras familias o amistades? Y Miguel Ugalde pregunta, ¿cómo podemos ayudar a una persona a la que le cuesta expresar su identidad? Creo que sí, va más o menos. Va muy por ahí, qué curioso. Sí, pues es que es una preocupación eterna, ¿no? No sé si va a llegar a algún punto en el que podamos respetar a todas las personas como son, ¿no? Expresar su identidad. Es curioso porque además todos expresamos nuestra identidad de una u otra forma, ¿no? Quizás tendrá que ver con una cuestión más de tener miedo, de decir, no sé, si he vivido como un hombre y quiero ser una mujer, es entendible que dé miedo, ¿no? Porque hay todo un sistema patriarcal que nos hace tener miedo, ¿no? O sea, o sea, si tenemos miedo de salir a la calle en la noche, ¿no? O tenemos miedo de subirnos al metro porque nos van a manosear, o sea, como un montón de otros factores por los que tener miedo, ¿no? Entonces, insistiría en el tema del amor, insistiría en el tema del acompañamiento, si es una persona a la que amas, acompáñala, respétala, y si no se puede en el entorno familiar, no pasa nada, ¿eh? Como familias van, familias vienen, uno no siempre es la misma persona en todos los lados, ¿no? Uno no siempre se comporta de la misma forma. A veces y eso es algo muy personal también, a veces uno puede decidir qué comparte en los entornos familiares y qué no, y hasta qué punto, ¿no? O sea, como pues hasta aquí, puedo compartir esto y después ya no, ¿no? O sea, y mejor esta otra parte de mí la comparto, ¿no? Porque si no también es muy desgastante, ¿no? Es súper desgastante estar todo el tiempo tratando de convencer a las personas, ¿no? Entonces yo soy de la idea de que vayamos con quienes sí nos quieren, ¿no? Muy bien. Vale, Henry te dice, gracias Ceci por ser la voz de muchas y especificar justamente que es un proceso a largo plazo, pero ya estamos comenzando a lograrlo. Elizabeth Sánchez dice, muchas gracias Ceci, coincido contigo y pienso que, como decía Celia Amorós, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Gracias por tu claridad y generosidad al compartir. Pues, ¿qué te puedo decir yo? Muchas gracias también por toda esta experiencia. No sé si quieras darnos una reflexión final para terminar esta excelente plática donde nos has abierto
el panorama muchísimo. Espero que a todo mundo le haya quedado clara esta perspectiva, ¿no? De que no tenemos que tener como estos cánones y estereotipos tan binarios, que hay una infinidad de expresiones al respecto. Sí, sí, muchas gracias. Pues despedirme también agradeciendo el espacio. Me queda como mucho en el tintero que quería decir, pero igual está bien, ¿no? Siempre también como tratar de hacerlo un poco más... Pero más te invitamos a la siguiente plática en sí, abril. exacto. Te esperamos en otra plática en abril de una vez. Exacto, ¿no? Sí, está muy bien, ¿no? Y quizás como referirme a lo último, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la deconstrucción, ¿no? Porque un poco por ahí va el tema de la charla, ¿no? Y digamos como la deconstrucción, que también es una palabra que está ahorita como muy en boga, ¿no? Entonces, deconstruye tu masculinidad, ¿no? Se le dice como a los hombres, que implica como repensarte, ¿no? Como pensar otras formas en las que puedes ser hombre, porque esa única forma de ser hombre, ¿no? Del hombre no llora, el hombre no es sensible, el hombre no sé qué, o sea, es también donde necesitamos empezar a desmontar, ¿no? Así como las mujeres estamos dispuestas a desmontar muchas de nuestras seguridades, que se depositan muchas veces también bajo criterios científicos, ¿no? Que estamos dispuestas a desmontarlas. También es una invitación, ¿no? Para aquellas personas que han vivido su vida como hombres, bajo una identidad de hombre, que también puedan empezar a desmontar esas seguridades, ¿no? Digamos, como desarmar o deconstruir tiene que ver con desenmascarar las historias, ¿no? Desenmascarar las historias que están detrás de esas seguridades, ¿no? Entonces creo que por ahí iría la cuestión. Pues muchas gracias, Ceci. Excelente ponencia, como siempre nos dejas con ganas de más, y ya de una vez te invito al siguiente conversatorio, siguiente plática en abril, la semana de nuestra segunda semana de la equidad, que es del 19 al 23 de abril, y estás cordialmente invitada para seguir el diálogo, seguir la reflexión, que creo que vale mucho la pena, sobre todo ahorita, y que en la universidad están abriendo tantos espacios. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias a nombre de la Comisión de Equidad, y nos vemos en el siguiente evento, que ya es nuestro último evento en esta conmemoración del 8 de marzo, que va a empezar en unos minutos. Gracias y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias al equipo.